En la cuarta transformación ya no hay perdón para aquellas instituciones, autoridades y tribunales que avalen cosas como fraudes electorales. Y esto lo digo porque ya se anunció que van a demandar penalmente a la magistrada presidenta del TRIFE, Yanine Otalora, por avalar el fraude electoral y dejarse prestar ella, como presidenta del Tribunal Electoral, a presiones, cuchupos y finalmente a manipulaciones para darle el triunfo a Marta Erika Alonso, a pesar de que había monumentales pruebas de que compró la voluntad popular en Puebla. Monumentales pruebas, en particular una de una camioneta que entró y se llevó paquetes electorales. Pero a pesar de eso, Yanine Otalora, la presidenta del TRIFE, votó a favor del fraude, pero ahora van por su cabeza. Y es que vamos a recordar qué sucedió en aquella sesión histórica y que realmente fue muy frustrante, porque estamos viendo cómo los magistrados electorales votaron a favor de un fraude a pesar de las pruebas que este magistrado, que es José Luis Vargas, finalmente presentó. Porque él fue el encargado de hacer el proyecto y presentó varias pruebas. Por ejemplo, esta fue ya el momento cumbre en su presentación, en donde él también revela que al margen de las pruebas había una gran intención o manipulaciones y presiones al interior del tribunal para avalar el fraude electoral. Y así se los dijo en su cara. Sospecha. Y no es una mera sospecha, les voy a decir por qué. Porque sé que desde hace 2 días, incluso ahorita que salgamos lo vamos a tener, ya existe un proyecto de engrose. Entonces, a mí que me expliquen cómo, si los magistrados ausentes llegaron ayer a las 4 de la mañana, simplemente no sé, ya tenían un proyecto de engrose. Eso ahorita ellos nos podrán decir cuál es la razón. Pero finalmente, eso yo estoy seguro que la verdad en este pleno y en cualquier otro lado sale a la luz pública tarde que temprano. Las razones que se darán si es que se invalida este proceso, que se valida este proceso electoral, también luego saldrán a la luz pública cuáles son las razones. Y sí quiero decir que el precedente que estamos dejando, que estaríamos dejando, en caso de que la magistrada presidenta confirme pues que votará por la validez del proceso, es precisamente un precedente que todo en las elecciones se vale una vez que se acabó la jornada electoral. Y este magistrado presentó muy contundentes pruebas del fraude electoral. La más contundente, sin duda, fue este video, en donde vemos aquí una camioneta. Esta es la bodega en donde está la paquetería electoral, donde vemos que están todo tirado, parece basura, pero no, son paquetes electorales. Y llega cuando no, sin obviamente representantes partidistas. Si supuestamente la bodega estaba sellada, supuestamente nadie debía llegar ahí. Y vemos cómo en ese momento suben paquetes electorales y se los lleva. ¿A dónde? ¿Quién sabe? Pruebas contundentes como esta hubieron 1000. Y a pesar de ello, cuando la magistrada presidenta Yanine Otalora votó a favor del fraude electoral, pues finalmente reflejó en su argumento cantinflesco que sabía que había fraude electoral, pero que ella estaba comprometida a votar por el fraude electoral. Por ejemplo, esto fue muy criticado y se realizó bastante como cantinfleó Yanine Otalora cuando dio el voto decisivo para el fraude electoral en Puebla. Donde yo ya me separo del proyecto y me llevará a votar en contra, porque si bien en efecto vimos en 2 ocasiones los videos remitidos por la propia autoridad en cuanto a qué pasaba dentro de esta bodega y que parecería que hay indicios que de hecho lo dice el mismo proyecto cuando dice los paquetes estuvieron expuestos a posible manipulación o alteración. En efecto lo vimos. Obviamente lo ideal hubiera sido una visión de la totalidad de la bodega central que tenía este instituto, pero en efecto, bueno, entra incluso un automóvil dentro de la... Bueno, ese que es de Vicente Serrano, porque agarré ese video. Pero
ese tipo de cosas decía Janine Talora. O sea, al final vimos todos que se llevaron votos, pero qué lástima que no vimos que efectivamente eran los votos. O sea, seguramente la magistrada quería que hubieran abierto el paquete electoral y hubieran sacado los votos y hubiera... No, tampoco. Pero lo cierto es que esto siempre lo habían hecho, ese tipo de cosas. Pero con la llegada de la Cuarta Transformación se empezaron a revelar nuevas cosas. Nuevas cosas que ya se saben, pero que antes no se ventilaban, pero ahora sí. Por ejemplo, que ella, la magistrada Janine Talora, fue sujeta de presiones y de cabildeos de los panistas. E incluso en esa columna de Salvador García Soto, en donde habla sobre, ojo, el tema Monterrey y cómo anularon la elección allá. Pero aún así lo más interesante es que este columnista revela que tiene mensajes o fotos de mensajes de cadena de WhatsApp en donde la presionaron a Janine Talora para votar por la anulación en ese momento de la alcaldía de Monterrey. Por ejemplo, según el propio Salvador García Soto, dice que estaban hablando, ¿no? O estaban chateando David Rex Ochoa, que es un panista, miembro del PAN de Monterrey, con el candidato Felipe de Jesús Cantú. Y dice así en el chat de WhatsApp: a ver cómo le va a piña con Janine Talora, que me dicen que está con nosotros. Dice en un mensaje de WhatsApp enviado desde la cuenta de David Rex Ochoa, miembro del PAN de Monterrey y enlace con el candidato Felipe Jesús Cantú. Luego su interlocutor le contesta: va Krill y Lalo a verla, cita distinta. O sea que fueron enlaces o gente, personeros de el candidato panista Felipe Jesús Cantú, y además fue Santiago Krill y Lalo, no sé quién sea, a verla. Y Rex Ochoa le contesta a este interlocutor: creo que debes quedarte, santo que no es visto, acá no hay nada más importante que hacer, pegártele a Rob Gil Suárez. Bueno, finalmente este fue momento que revelaron presiones que hay o manipulaciones, cabildeos, y que Janine Talora se deja hacer. También el propio Salvador García Soto, que se metió en el tema de Puebla, en otra columna, ya hablando de Puebla, reveló que la magistrada presidenta Janine Talora finalmente jugó con los tiempos del tribunal. Como presidenta jugó con este momento, porque dijo, el problema es que la magistrada Janine Talora no se ha decidido a convocar a la sesión del TRIFE para, bueno, validar el Puebla ahorita, ya la sesión pública para discutir y votar el tema por razones que no se entienden y que al parecer tienen que ver con las presiones políticas de uno y otro lado interesados. Ayer hubo una reunión privada en la que el magistrado Vargas, que fue del proyecto para anular, insistió en que se convocara ya y se votara su proyecto en esta semana para terminar con la no mediación política que este asunto ha desatado en Puebla. Pero al final no. Janine Talora retrasó de manera perversa la reunión o la convocación para que ya el TRIFE, porque dos magistrados electorales estaban de vacaciones en Europa o se habían autopagado unas viajes a Europa. Entonces quería que regresaran ellos para poder para poder validar el fraude en Puebla. Y esto honestamente se hubiera quedado así, ¿no? Finalmente esto no es la primera vez que ha pasado, siempre ha pasado. Pero ¿qué pasó? Ahora sí, ahora sí, la venida a la Cuarta Transformación arrancó una rebelión en Puebla. Y José Luis Vargas, precisamente el magistrado que propuso la anulación en Puebla y que presentó todas las pruebas, concedió una entrevista en Proceso y así de plano dijo: la magistrada Talora debe renunciar, dice su par José Luis Vargas. Este señor, ¿qué dijo en la entrevista? Dijo lo siguiente: fue la gota que derramó el vaso, dijo el magistrado en la entrevista en Proceso. Tiene que abandonar la presidencia del tribunal como única alternativa para recuperar la unidad y el liderazgo perdidos. En el contexto que vive el tribunal, se requeriría de un liderazgo de unidad y de una interlocución con múltiples actores políticos, cosas que ahora no tenemos. El magistrado manifestó no ser el único con esta postura, pero sí el primero en hacerla pública. Magistrados electorales del TRIFE quieren que renuncie Janine Talora. ¿Qué pasó? Rápidamente ella se defendió, la magistrada presidenta. La confianza es uno de los activos más importantes por lo que debe velar un juez. Si se acusa la existencia de presiones y cabildeos de distintos actores, como lo hemos visto, debe presentarse como acto de elemental congruencia una denuncia y acompañarse de las pruebas que se tengan. Y es que esto es lo que siempre dicen los corruptos. Este es el signo de los corruptos. Dices que soy corrupto, entonces ve y demándame penalmente en la PGR, en la PGJ, demándame en la fiscalía, etcétera, etcétera.
Dices que soy corrupto, entonces presenta las pruebas y demándame, ¿no? Esto es lo que siempre dicen los corruptos, para zafarse de todos los, todas las acusaciones, a pesar de que sean muy evidentes. Esa es la realidad. Y Janine Otalora, pues saca siempre el mismo argumento de siempre. Pero lo que no se esperó es que el magistrado, José Luis Vargas, pues le tomara la palabra. Y entonces él hoy contestó en una serie de tweets que, otra vez, debe salir Otalora, pero no solo eso, anuncia que está preparando una demanda penal contra la magistrada presidenta y que va a presentar pruebas. Hoy por la mañana, dice José Luis Vargas, anuncié la preparación de denuncias con elementos y pruebas que apuntan hacia las irregularidades cometidas por la presidenta del TRIFE. Estas se presentarán en las próximas semanas. Dice, creo que el litigio mediático que emprendió la magistrada presidenta Janine Otalora contra el proyecto de resolución de la Gobernatura de Puebla y que ya ha sido votado en el Pleno en nada contribuye a la unidad del TRIFE. Continúa. Buscar la unidad del Pleno y garantizar la independencia de sus magistradas y magistrados son tareas elementales para quien ostenta la presidencia de un tribunal constitucional. Hoy queda claro que estas no son prioridad para la magistrada Otalora. Y interesante, por ello le solicitaré que sea en una sesión pública, transmitida por YouTube y el canal judicial, donde se discuta la idoneidad de su permanencia en la presidencia. En pro del principio constitucional de máxima publicidad, no creo que la respuesta vaya a ser negativa. Pero lo más importante, al margen de finalmente esté o no, renuncio o no a la presidencia, es que va a demandar a la presidenta del TRIFE, un magistrado del TRIFE, con pruebas, para presentar irregularidades y señalar que hubo cabildeos. La pregunta es, ¿qué tipo de pruebas va a ofrecer este magistrado electoral? Porque, pues, lo cierto es que si presenta pruebas en donde efectivamente haya cabildeos, manipulación, ella va a demostrar que participó en fraude electoral. Y deben recordar que ahorita el fraude electoral ya es delito grave. Y siendo delito grave, puede ir a la cárcel sin derecho a fianza. La magistrada presidenta Janine Otalora, por avalar el fraude electoral en Puebla, pues podría ser la primera víctima, por así decirlo, o la primera que pague de una serie de, obviamente, irregularidades, porque yo me doy cuenta muy claramente que a diferencia de otras ocasiones, en esta ocasión gobierna como gobierno, como poder constitucional a nivel federal y en la legislatura, no está dispuesto a que Moreno Valle y Marta Erika Alonso se vayan impunes con su fraude. Al contrario, si va a ser gobernadora, pero se la van a hacer cansada, se la van a hacer de tos, y si es posible, la van a correr de Puebla. Van a hacer todo lo posible para que al final acabe renunciando Marta Erika Alonso, ¿no? Esa es la realidad, porque ella es realmente una gobernadora espuria y que si se comprueba que hubo fraude, que el Tribunal Electoral de Puebla, pero el Tribunal Electoral Federal avaló el fraude, fue sujeta a cabildeos, la legitimidad de Marta Erika Alonso va a ser pegada, va a ser debilitada, y entonces sería la Suprema Corte o incluso tal vez el Congreso de la Unión convertido en un máximo tribunal de la nación que le haga un juicio político también a ella y a Rafael Moreno Valle, pues por el fraude electoral, ¿no? Pero por lo pronto, la primera instancia se nota ya muy clara. Es Janine Otalora y casi va a haber investigaciones y podría acabar en la cárcel más pronto que tarde. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Ya está disponible el nuevo cuadro de López Obrador tomando protesta como presidente. Si me compras el cuadro, te regalo este imán para tu refrigerador de Obrador con la banda presidencial. Y también está disponible la nueva playera de Me Canso Ganso. Cómprela en la tienda oficial del Chapucero. Esta es la dirección web de la tienda. Envío a todo México y también a todo Estados Unidos.